Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más». Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 3 de noviembre, queridos hermanos, domingo 31 del tiempo ordinario. Luego de haber escuchado la palabra de Dios hace 8 días, que era una invitación a la oración humilde y sencilla de quien se reconoce pecador delante del Señor, hoy Lucas quiere volver sobre el tema de la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto al perdón. Por eso, el texto hermoso de Zaqueo que acabamos de escuchar, que no es una parábola, sino una escena cierta que vivió nuestro Señor, es preparado por un trozo del capítulo 11 del libro de la sabiduría en la primera lectura. Las lecturas de hoy nos obligan a confrontar nuestras vidas con el retrato de Dios que nos ofrecen los pasajes del Antiguo Testamento y el Evangelio particularmente. Pero también serán una interpelación sobre nuestra actitud con respecto a los demás. ¿Somos personas de buen corazón? ¿Somos misericordiosos y fáciles al perdón como Dios? ¿O al contrario, fáciles en la condena como los fariseos que murmuraron porque Jesús entró en casa de un pecador? El libro de la sabiduría, que es uno de los últimos del Antiguo Testamento, nos ofrece una reflexión sobre la grandeza de Dios, y esa grandeza manifestada en la compasión y en que Dios siempre perdona porque es amigo de la vida, y a los que hace falta corregirles lo hace con tolerancia y amor. A los que pecan, dice el autor sagrado, les recuerda su pecado para que se conviertan y crean en ti. Por eso este texto hermoso, como ya decíamos, prepara la enseñanza del Evangelio, porque Jesús se autoinvita a comer a casa de aquel hombre que era despreciable. Era jefe de publicanos y era rico, y probablemente ilícitamente había conseguido su fortuna. Sin embargo, la curiosidad le lleva a querer ver quién es Jesús, y como era pequeño de estatura, se sube a un árbol y es allí donde Jesús lo mira y le invita para que lo reciba en su casa. Allí es donde toca su corazón y donde Zaqueo se convierte, sacando conclusiones muy concretas para reparar las injusticias que había cometido. De allí el comentario gozoso de Jesús: «Hoy ha sido la salvación de esta casa. Este también es hijo de Abraham», que es una ocasión en la que Jesús, de palabra y de hecho, nos ofrece el retrato de un Dios que perdona. Un Dios que sale al encuentro de la oveja perdida porque Él ha venido a buscar y a salvar, no ha venido a condenar o a hacer a un lado. Muchas veces la Escritura nos habla de la misericordia de Dios, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Algunos piensan que el Antiguo Testamento solo habla de justicia y que hay que esperarse hasta el Nuevo para escuchar
la misericordia que nos trae el Hijo de Dios. Hoy la primera lectura y el Salmo niegan completamente esa teoría. Claro que el libro de la sabiduría subraya la paternidad de Dios, su complacencia en todos, porque ama y no odia a nadie. Por eso es una página llena de positiva esperanza que vale la pena escuchar y profundizar y meditar ampliamente. Es cierto que el Nuevo Testamento nos regala los ejemplos más hermosos de la misericordia de Dios y especialmente el Evangelio de Lucas, el evangelista que hemos llamado de la misericordia. Solo él nos da este pasaje de Zaqueo, un pasaje que nos habla de cómo Dios sigue dándole oportunidad al hombre, porque Dios no se cansa de invitar, ni se cansa de llamar a aquel que quizás se ha extraviado por la codicia, se ha extraviado por las malas compañías o simplemente por falta de conocimiento. También nosotros deberíamos ser capaces, como Jesús, de dar un voto de confianza a las personas, por pecadoras que nos parezcan, de hacerles fácil la rehabilitación a quienes han dado un mal paso en la vida, sabiendo descubrir que por debajo de una posible mala fama a veces hay valores importantísimos que tienen esas personas. Escuchamos a los demás, nos interesamos por sus preocupaciones y proyectos. ¿Somos acogedores solo con los amigos o también con aquellos que nos necesitan? El Maestro vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Quiénes somos nosotros para desesperar de nadie y actuar como intolerantes fiscales y jueces? Tenemos que aprender a ser cercanos como Jesús. Cada Eucaristía nos invita a ello, a que recibamos a Jesús en nuestra propia casa, como hizo hoy, cuando Él mismo se autoinvita a la casa de Zaqueo. Somos invitados por Él a entrar en comunión con Él mismo, que se ha convertido en nuestro alimento de vida. Pero también la Eucaristía es una invitación, es una escuela práctica en la que aprendemos a ser abiertos de corazón para con los demás, imitando a Dios que quiere la salvación de todos y que no odia a nadie. Cuánta alegría en Jesús por el cambio de vida de Zaqueo. Cuánta alegría cuando somos nosotros los que dejamos a un lado nuestra esclavitud, nuestro pecado o todo aquello que no nos deja caminar con libertad. Sea cual sea nuestra raza, nuestra formación, nuestra edad y condición social, aprendamos a ser más comprensivos con los demás y a perdonar, si es el caso, lo que haya que perdonar. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.